Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Bueno, pues hoy es el primer domingo de Cuaresma y se lee en el Evangelio las tentaciones de Cristo. Dice Mateo que Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto. No sé si alguna vez has estado en el desierto. Algún pequeño ensayo hicimos cuando estuvimos en Tierra Santa, pero realmente no nos alejamos nada de la civilización. Pero cuando te introduces, te adentras en el desierto, de verdad, pues el desierto es un lugar de desolación. Tierra, 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 roca y nada más, ¿no? Y es cierto que es un paisaje bastante bello, pero es inhumano, porque es anterior pues al tercer día de la creación, ¿no? No hay plantas, no hay animales, no hay vida humana, no hay nada más que tierra, ¿no? Roca. Y además es una cosa pues inmensa. Se palpa como una soledad y un silencio, aunque se pueda escuchar el viento u otros ruidos, pero que sobrecoge el corazón, que hace que se encoja un poco el corazón ante esa visión enorme, opresiva, y uno se siente completamente desvalido. Por eso, muchas veces en el desierto, pues se escuchan no solamente los latidos del corazón, sino los miedos del corazón, sus esperanzas. Pero el desierto es también, y quizás precisamente por eso, el lugar del encuentro con Dios. El mundo ya no es nada. La ayuda que puede venir en ese lugar solitario solo es posible que venga del cielo, de Dios, de lo alto, del único Dios. Y por eso, ya digo, hay como extrañas conexiones que empujan al alma a la oración. Por ejemplo, el salmista dice: Dios, tú eres mi Dios, a ti te busco ansioso, sedienta de ti está mi alma, y mi carne te desea en una tierra árida, seca, sin aguas. La sed, la soledad que experimentamos nos empuja a sentir la sed de la compañía de Dios. Lo mismo que ocurre con el ayuno, ¿no? El ayuno, al crear en nosotros una situación de hambre, nos empuja a percibir ese hambre más fundamental, que es el hambre del amor de Dios, de la cercanía con Dios. Y a este deseo nuestro, pues le sale al encuentro el deseo de Dios. Cuando el profeta Oseas describe la restauración y la nueva alianza tras la infidelidad de la esposa representa al pueblo y el esposo representa a Yahvé, como sabemos bien, recoge estas palabras de Yahvé: yo mismo la seduciré, la conduciré al desierto y le hablaré al corazón, siempre el desierto. Allí me responderá como en los días de su juventud. Y por eso, pues dice tan bellamente el Catecismo de la Iglesia Católica que aunque no lo sepámoslo o no, dice, la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Y eso se produce muchas veces en el desierto, aunque Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero de una manera más clara, así aparece en la Escritura. La soledad del desierto, pues es el clima favorable para experimentar, Señor, tu presencia, la presencia divina. Y por eso nosotros necesitamos el recogimiento, el aislamiento, el silencio, pues de la oración, que son... Nosotros no podemos vivir en el desierto, pero podemos hacer desierto en nuestra vida, en este sentido, periódicamente, ¿no? Cuánto bien nos hacen
tenéis esa experiencia sin duda, cuánto bien hacen esas iglesias que están siempre abiertas con la presencia del Señor y que tienen pues una configuración, la iglesia físicamente, me refiero arquitectónicamente, que les hace ser silenciosas, recogidas. El sagrario está en un lugar preponderante, que se ve claramente. La luz entra pero no deslumbra y entonces todo eso favorece la oración. Yo no entré en una de esas iglesias y realmente la oración brota con más facilidad. Y la gente lo hace, y por eso esas iglesias se llenan, ¿verdad? La gente busca esos sitios. Son desiertos llenos de paz en medio del bullicio de nuestras ciudades, donde experimentamos más fácilmente a Dios. Y lo mismo ocurre, pues, bueno, habitualmente, ¿no? Pues un retiro mensual, ¿no? O una meditación. Pues cuando empieza, está todo el mundo, hay silencio, no hay elementos que distraigan, la arquitectura, la luz, todo. El predicador también se dirige al centro, converge en el centro, que es el Señor. Pues la gente reza mejor, rezamos mejor, porque somos seres humanos, no somos ángeles. Evidentemente. Y ese mismo retiro, esa misma meditación, donde la gente va llegando, ¿no? Tarde, continuamente, interrumpiendo, uno mira, ha venido con los zapatos de charol, de no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, el desierto se va a la porra y la oración muchas veces también se va a la porra, porque no hay recogimiento. Y nosotros, Señor, nos gustaría estar siempre contigo, pero somos lo que somos. Y tú, que eras hombre, conducido por el Espíritu Santo, te retiras al desierto. Ya me diréis, ¿qué necesidad tenía nuestro Señor de ir al desierto? Pues como hombre sí, para buscar ese encuentro con el Señor. Tantas conversiones, ¿no? Paul Claudel, Pascal, que entraron en una iglesia antigua, ¿no? Sin luz eléctrica. Y entonces, con las vidrieras, la luz, tal, el retablo, indirectamente. Y tuvieron una experiencia de Dios que les llevó a la conversión. Paul Claudel, detrás de una columna en la oscuridad, ¿no? De Notre Dame. Pues, Señor, esto quizás no es un punto de nuestra meditación más anecdótico, ¿no? Pero hacemos ese propósito también nosotros de dejarnos conducir por el Espíritu, pues al desierto, en el sentido de cuidar todas esas cosas de la urbanidad, de la piedad, de todas las cosas que ayudan a rezar, la puntualidad, evitar las distracciones. Nosotros, Señor, como tú, en esta Cuaresma, hemos de dirigirnos de la mano del Espíritu al desierto, a esa soledad absoluta de la oración verdadera, en la que procuramos dejar atrás todo para salir a tu encuentro. A solas, tú y yo. Y ahora ya damos un paso también a ese desierto interior que hemos de hacer en nuestra alma, a ese recogimiento. Dice Dios, tú eres mi Dios, a ti te busco ansioso, sedienta de ti está mi alma y mi carne te desea. Así hemos leído el salmista que decía, ¿no? Y así hemos de acudir nosotros a la oración, porque solo entonces escucharemos del Señor. Yo mismo la seduciré y le hablaré al corazón, en ese desierto que hace nuestro recogimiento. En el fondo, recogernos, pues es reencontrarnos, encontrarnos con nosotros mismos, hallar la presencia de aquel que es más interior que todo secreto. Íntimo, íntimo meo, ¿no? Más interior a mí que yo mismo, decía San Agustín. Estas ideas también parece, Señor, que las tiene presente el Papa en su mensaje de la Cuaresma para este año, cuando el Papa se fija no en el Evangelio de las Tentaciones, sino en el Evangelio de la Transfiguración, pero dice algo que se aplica perfectamente también a este Evangelio. Dice, en este tiempo litúrgico, la Cuaresma, el Señor nos toma consigo
¿no? Esa sed de Dios. La llevaré al desierto y le hablaré palabras al corazón. El Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun cuando nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitualmente, viviendo una cotidianidad a menudo repetida y a veces aburrida, en Cuaresma se nos invita a subir a un monte elevado, se refiere a la transfiguración, o a ir a ese desierto solitario, junto con Jesús, para vivir con el pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. ¿No? El desierto, como la montaña, son lugares de ascesis, de esfuerzo, de combate, de lucha. Y eso es lo que la Cuaresma, con las prácticas ascéticas y penitenciales del ayuno, la limosna y la oración, intenta como producir en nosotros una ascesis que tiene como objeto el amor de Dios, naturalmente. Se trata, dice el Papa, de dejarnos conducir por Él, por Jesucristo, a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Es necesario ponerse en camino, un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión por la montaña. Pero como en cualquier excursión exigente de montaña, a medida que se asciende, es necesario mantener la mirada fija en el sendero. Pero el maravilloso panorama que se revela al final sorprende y hace que valga la pena. Al final del pasaje de las tentaciones de Cristo, lo que dicen los evangelios es que los ángeles le servían. La transfiguración del Señor. Señor, qué bien se está aquí. Pero el camino pasa por esto que estamos hablando. Y el peligro, Señor, es que las criaturas, aun siendo buenas, no solo pueden ocultarnos tu rostro, sino a veces imitarlo engañosamente. Y nos hacen creer que es en los jardines, en los lugares amenos y regalados de la tierra, y no en el desierto, donde es más fácil experimentar el amor de Dios. Y no es así. No es así. A Dios se le encuentra más fácilmente en el desierto, porque el desierto nos concede paz, nos libera de esas tres guerras, ¿no? La guerra de la vista, atraída por las lisonjas de todas las cosas sensibles nos libra de la guerra del oído, que puede estar solicitado por palabras también de vanidad, de distracciones miles, y en el desierto menos. Y nos libra de la guerra de la lengua, que se mueve frívolamente o impulsado por quién sabe, ¿no? Qué cosas, a veces la vanidad, a veces el resentimiento, a veces lo que sea. En el desierto no hay nadie a quien hablar. Quedamos tú y yo, Señor, como decía Andrea Bossi en ese libro, ¿no? Tú y yo, Jesús y yo, Dios y yo. Por eso, y este ha sido nuestro primer punto, ¿verdad?, en esta meditación. Renovamos, Señor, nuestro propósito, pues de cuidar hasta externamente todo lo que hace referencia a nuestra oración, de cuidar nuestros momentos de recogimiento más especiales durante la noche, el tiempo de la noche, o la tarde, esos momentos previos a nuestra oración de la tarde. En Alegra hay gente que llegamos un poco antes, ponemos al Santísimo, y entonces hay gente que hace la oración, ¿no? Y yo veo que hay muchas niñas que son muy piadosas y llegan allí, se ponen a oscuras y no encienden la luz, hasta la luz del sagrario, ¿no? Y les ve rezar. Y yo les pregunto, ¿quieres que encienda la luz? No. Y les ve que, no, el ambiente, fuera hace frío, allí y tal, ¿no? Y son los momentos de todo el día en que se reza mejor en el oratorio, evidentemente. La gente te lo dice. Pero de repente llega alguien, una profe u otra, que se ve en la obligación de encender todas las luces. ¡Haya luz!, ¿no? Y entonces ya se acaba el momento. ¿Ves cómo inmediatamente, cuando eso pasa, porque yo lo tengo comprobado, cuando eso pasa hay gente que se levanta, esas chicas, y se van. Y cuando eso no pasa, permanecen 15 minutos más. Porque están a gusto. No somos ángeles.
Pero el desierto no es solo el lugar de encuentro. Hay que encender las luces, por otro lado, porque llega un montón de gente. Claro, no puede estar siempre. Decía que el desierto no es solo el lugar de encuentro con Dios, es también, curiosamente, el lugar del encuentro con el diablo. Y de hecho el texto del Evangelio de hoy nos lo dice claramente. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, ¿sí?, para encontrarse con Dios. Es una estupidez decir eso de Jesús porque él era Dios, ¿no? Pero para en su naturaleza humana, ¿verdad?, estar más cerca de Dios, no más cerca tampoco, ¿no?, rezar a Dios Padre, etcétera, encontrarse con Dios Padre. Pero todo lo que digamos de Jesús, pues por su unión hipostática, ¿verdad?, de Dios y hombre, pues las dos naturalezas, pues, en fin, no es exactamente así, ¿no? Pero decía que Jesús no solamente fue a encontrarse con Dios en este sentido, en su naturaleza humana, sino es también el lugar del diablo. Es la parcela, como dice el Deuteronomio, de Azazel, ¿no?, el diablo, donde llevaba el sacerdote, el encargado por el sumo sacerdote del ronzal, pues aquel cabrito sobre el que habían pasado todos los pecados para que vagara en el desierto, ¿no? Y así pensaban los primeros padres anacoretas, que se retiraban al desierto no huyendo del mundanal ruido como piensa la gente. Cuando lees sus escritos, no es eso lo que les motivaba. Los primeros padres, los anacoretas, se retiraban para salir al encuentro del fuerte y vencerle con la ayuda del más fuerte. Es decir, salían a enfrentar al diablo, salían a ser tentados. Y no por arrogancia, no por presunción, sino con el convencimiento de que solo la soledad del desierto desenmascaraba esas ocultas fuerzas de pecado, ¿no?, de perversión que hay en nosotros. Y solamente cuando las sacamos a la luz, pues con la ayuda de Dios, naturalmente, las podemos vencer y purificarnos. Por eso el desierto, en cuanto lugar de la tentación, es un lugar de purificación también. Y nosotros, en nuestra vida, hemos de dirigirnos así a esos lugares que nos producen tentaciones, dificultad. A veces es el trabajo, o a veces es cuando vamos a un curso de retiro, o a veces es, algo que nos resulta costoso. Y entonces vienen tentaciones de abandonar, de desesperanza, de enfado, que son tentaciones del diablo. Aunque en nuestro caso esas tentaciones del diablo no vienen puramente de fuera, como ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, porque en Él no había ninguna mala inclinación. En nuestro caso esas tentaciones, algunas vienen de fuera y otras pues salen de dentro, porque tenemos esas reliquias del pecado. Pero esa ambivalencia del desierto, lugar de encuentro con Dios, a la par que lugar donde está el diablo, va pareja a esa otra ambivalencia del propio concepto de la tentación, que es no solamente una sugestión diabólica, sino una prueba del Señor. El alma es probada como se prueba el acero, para que demuestre su amor. Fíjate que Moisés, en el libro del Deuteronomio, decía: es Yahvé, vuestro Dios, quien os prueba para saber si amáis a Yahvé, vuestro Dios, de todo corazón. Y esto nos ocurre a nosotros también en toda tentación, Señor. Las tres tentaciones tuyas provenieron exclusivamente del diablo. Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes, dice en la primera. Si tú eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: mandará a sus ángeles que lo cuiden, y ellos lo tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Y la tercera: te daré todo esto, mostrándole los reinos, si te postras y me adoras. En el fondo, de esas tres tentaciones lo que hay es un mesianismo fácil, sin cruz. ¿Para qué pasar hambre? Si eres el Hijo de Dios, ¿para qué pasar hambre? ¿Por qué no acabar de una vez y mostrarte? Arrójate, que te cojan los ángeles. Muéstrate. ¿Por qué no tomar un atajo para el reino? Yo te doy todos los reinos, se te someten y ya está. No hay que pasar por la cruz. Y esa es tantas veces nuestra misma tentación, ir a lo fácil, a lo rápido,
la cesión para conseguir otra cosa. En vez, Señor, pues de perseverar con alegría un día y otro, con esfuerzo, pobremente, en nuestra oración, en nuestra entrega, en nuestra fidelidad, en nuestro trabajo, en todas esas cosas. Las tentaciones que sufrimos tantas veces y que vienen del diablo, pues son esas tentaciones de un cristianismo sin cruz, de un mesianismo fácil, como decíamos. De hecho, Señor, percibimos en estas tentaciones tuyas un eco de las tentaciones de nuestros primeros padres, que precisamente la primera lectura de hoy recoge para hacernos ver esa conexión. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis en modo alguno. Es que Dios sabe que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista, y que aquel árbol era apetecible para alcanzar sabiduría. Así va diciendo el Génesis, de una manera genial, ¿no? Y hay un autor espiritual que dice una cosa muy bonita, ¿no? Dice, estableciendo ese paralelismo entre las tentaciones de Adán y Eva y las de Cristo, dice, se propone primero el placer de los sentidos, la manzana o el fruto que fuera. La manzana o la piedra convertida en pan. Luego requerida la vanidad, ser como dioses o arrojarse impunemente, triunfalmente al vacío. Al fin, la ambición, conocer el bien y el mal, disponer de los reinos de la tierra. ¿No resuenan aquí las urgentes demandas de las tres fuerzas del mal, las voces de la carne, el orgullo de la vida, la codicia de los ojos? Verdaderamente, y ahora cita a los hebreos este autor, no es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes, al contrario, fue tentado en todo a semejanza nuestra. Y este, Señor, es otro punto de nuestra meditación de hoy, que es que tú quisiste ser tentado como nosotros en todo para vencer al diablo y para que nosotros, en tu victoria, también podamos vencer en nuestras tentaciones. Es decir, en toda tentación entra Jesucristo para darnos la fuerza y vencer al diablo. Siempre podemos acudir a ti, Señor. Siempre podemos recordar esas palabras de la carta a los hebreos, porque Él mismo soportó la prueba, es capaz de socorrer a los tentados. Igual que porque tú moriste en la cruz, nosotros en nuestra muerte podemos vencer, nosotros no, tú en nosotros puedes vencer a la muerte y nos puedes llevar a la resurrección. Nosotros en las tentaciones podemos encontrar la fortaleza de Dios, siempre. Siempre podemos acudir a ti, Señor Jesús, por ejemplo, con las palabras del Salmo 50, que es el salmo preferido en la Cuaresma, hoy mismo se lee en la misa, ¿no? Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. O sea, todo vigor contra la tentación viene de nuestro Señor Jesucristo. Y repito, todo vigor contra esas tentaciones que asaltan nuestro estado de ánimo, contra esas tentaciones que nos surgen como a la hartura y a buscar un camino más fácil en vez de perseverar en el bien con constancia. Pues ahí encontramos la fuerza de Dios. Y un último punto que me gustaría, Señor, tratar contigo en esta meditación es responder a esta pregunta. ¿Debemos buscar entonces la tentación? Sí, con la ayuda de Dios y todo eso, pero ¿debemos nosotros buscar la tentación? Pues Santo Tomás decía que hay tentaciones que debemos evitar con cuidado, pero hay otras a las que tenemos que hacer frente, sin abandonar la lucha, sin dejar de hacer el bien. Hay algunas tentaciones de las que no podemos huir, porque estamos ahí haciendo el bien. Estamos escuchando a esa persona. Estamos, en ese lugar de trabajo. Estamos en ese ambiente.
Y ahí no podemos salir corriendo. A fin de cuentas, un pájaro vuela no solo por el impulso de sus alas, sino también por la resistencia del aire, dice otro autor. Nosotros encontramos tentaciones, pero esas tentaciones superadas con la ayuda de Dios robustecen el alma. Lo que sí debemos hacer es poner toda nuestra confianza en ti, Señor, en el Señor tentado. Es una imagen que no es muy frecuente, ¿no? Pero que yo pienso que nos puede dar mucha paz traerla a nuestra consideración. Nunca he visto un cuadro, ¿no? Bueno, sí, hay alguno, ¿no? Pero vamos, que no lo he visto así en vivo. Seguro que hay miles, ¿no? Pero del Señor tentado, ¿no? El diablo tentándole y el Señor resistiendo. Ahora me viene a la cabeza uno, ¿no? Claro que hay, ¿no? Pero es un cuadro bonito realmente. Porque en nuestra vida hay también mucha tentación, Señor. Y verte a ti vencer nos llena de esperanza. Y usar los recursos que nuestro Señor nos mostró para vencer esas tentaciones, que son estos, siempre tomados de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios. El recurso es la Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos dice en su primera contestación. La meditación de la Palabra de Dios y la fidelidad a sus mandamientos. En nuestro caso, la fidelidad a nuestra vocación y a los medios que Dios ha querido para nosotros. La segunda, responde el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no hacer cosas raras, poner todos los medios humanos y todos los medios sobrenaturales. Y la tercera, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Esta es la clave, ¿no? Dios primero, poner a Dios lo primero, adorar a Dios, preferir a Dios, preferir las cosas de Dios, servir a Dios el primero. Cuando hacemos esto, toda tentación se deshace y ocurre lo que dice Mateo, que después de estas palabras lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Señor, también nosotros hacemos ese propósito de contar con tu palabra, con la oración, con, ¿cómo diría yo? Sí, el esfuerzo para perseverar en los medios humanos de aquello que sabemos que debemos hacer, que es nuestra obligación. En la adoración a Dios Padre, perseveramos en eso, hacemos el propósito de poner esos medios como nuestro camino para que el desierto verdaderamente sea un lugar de encuentro contigo y de purificación personal, de victoria sobre el diablo. Vamos a terminar con estas palabras que podemos tomar de la carta a los romanos que aparecen en la segunda lectura de hoy. Hermanos, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de la justicia de uno solo procura para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Te agradecemos mucho, Señor, que hayas querido mostrarnos ese camino y haber vencido al diablo en ese desierto como nosotros hemos de hacer tantas veces. Vamos a poder acudir a Santa María, refugio de los pecadores. Le pedimos que ruegue por nosotros, que no nos deje caer en la tentación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.